Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes, un placer volvernos a encontrar y para este episodio tenemos una muy buena noticia, estamos súper contentos de poderles presentar un nuevo libro que hizo nuestro compañero Juan Carlos Leiva, que hoy nos acompaña acá. El libro se titula Haciendo de la innovación un hábito, un título además que creo que engancha, un título además que invita a leer. Así que Eric, adelante. Pues me sumo a la felicitación, Juan Carlos, buenísimo, otro libro más. ¿Nos podrías contar cuál es el origen de este texto? Sí, bueno, muchas gracias, Carla, Eric, y a todas las personas que nos están viendo. Este texto nace, yo hace algunos años empecé a trabajar temas de innovación y bueno, ustedes me conocen, siempre me ha gustado mucho tratar de no solo llevar la parte de investigación, sino la parte de aplicación. En una maestría que comparto con Eric, cuando estábamos diseñándola, empezamos a diseñar diferentes cursos, a mí me correspondió el de innovación y empecé a conocer casos de empresas muy interesantes que estaban haciendo innovación, empresas pymes, costarricenses en muchos casos, y yo dije, bueno, qué interesante compartir esto. Y entonces ahí me nació una inquietud, a mí siempre me ha gustado el tema de escribir, y entonces es un libro que es continuación de uno que publiqué el año anterior, en segunda edición, ya lo había publicado antes. En ese primero yo hablaba sobre cómo empezar a innovar, cuáles eran los pasos que debían dar las empresas pymes. Aquí no estamos hablando tanto de emprendimiento, sino de empresas que ya están en marcha, y cómo podían esas empresas empezar a innovar. Entonces hice un libro muy aplicado, basado en casos, un caso de una empresa colombiana y 4 casos de empresas costarricenses. Entonces después me quedé ahí con la espinita y dije, bueno, esto puede tener una continuación. Y es, bueno, ¿qué pasa cuando ya dimos ese primer paso? Que ustedes también saben que en innovación, y tenemos un amigo que en paz descanse y que hablaba del sabor del mes, ¿verdad? Mario Morales decía, es que a veces la innovación es el sabor del mes. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para pasar de esos primeros pasos, valga la redundancia, a un estadio superior? Entonces me di la tarea de empezar a diseñar un libro que cubriera eso. Me gustó mucho y recibí muy buen feedback del tema de usar casos y hacerlo muy aplicado y de tratar de enfocarme en la realidad de empresas latinoamericanas, que también es lo que muchas veces uno ve, que los libros mayoritariamente vienen de Estados Unidos, vienen de Europa, con ejemplos de empresas que son muy importantes, muy valiosas, pero que no vienen a nuestro contexto. Entonces empecé a planificarlo, contacté con algunos buenos amigos y esta vez me puse un poquito más ambicioso y entonces dice, bueno, ahora quiero meter casos de empresas de América Latina. Y gracias al apoyo de esos amigos tuve la posibilidad de ir en febrero de este año, en febrero del año pasado, perdón, en persona a visitarlos. Y entonces estuve en 2 empresas en Aguascalientes, en México, en 9 empresas entre Medellín y Bogotá y 4 empresas en Costa Rica. Y a partir de ahí generé la propuesta del libro. Entonces ese es el origen y está dirigido a ese tipo de personas que están en puestos de dirección o son propietarios o están a cargo de pequeñas y medianas empresas que ya han dado unos primeros pasos en innovación y lo que se preguntan es, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo hago para que esto se consolide? De ahí viene el título de cómo hacer la innovación un hábito, para que esto no se convierta como en un solo intento, sino que sea un hábito permanente dentro de la organización o dentro de la empresa. Muy interesante, Juanca. Yo creo que ya ahondaste un poquito en el tema de cómo lo hiciste, ¿verdad? Contanos un poco qué contiene el libro, o sea, qué nos trae el libro, qué cosas nuevas tenemos a partir del primer libro que hiciste. Sí, cuando yo estaba buscando las empresas, que fueron 15, lo que busqué fueron empresas que fueran de diferentes sectores y que hubieran sido reconocidas por alguien, no la misma empresa, diciendo que era una empresa innovadora. Porque lo que quería ver era, pues, llamémosle las mejores prácticas. Entonces, lo que hice fue con esta gente conocida identificar esas empresas. De hecho, de las 15 que visité, 13 son pequeñas y medianas empresas en los términos de la OSD, porque ahí teníamos a Colombia, México y a Costa Rica. Entonces, pero igual, de esas 13, ninguna pasa de 100 empleados. Solo habían 2 que pasaban de 100 empleados. Entonces, cuando voy, yo llevo como lo que digamos en el mundillo académico, una revisión de lo que dice la teoría, de lo que han escrito otros colegas, y a partir de ahí empiezo a tratar de identificar cómo es que esas empresas gestionan la innovación. Y entonces lo que yo propongo es 4 pilares y 2 ejes. Entonces hay un primer pilar que es la direccionalidad, es decir, la innovación tiene que tener dirección. Esto en términos de una empresa es
tiene que saber para dónde va. O sea, innovar por innovar. A mí me decía uno de los entrevistados en Colombia que la innovación es tan fuerte que es como cuando un río se desborda. Si no le das dirección, arrasa con todo y te puede consumir recursos y te puede hacer perder mucho tiempo, mucho dinero, muchas cosas. Entonces, el primer pilar que yo propongo es que la innovación tenga una dirección, que sepamos hacia dónde va. Eso implica ponerle objetivos, eso implica definirla primero, porque muchas veces no es lo mismo innovar en una empresa que produce comida a una empresa que vende servicios personales o a una empresa del sector agro. Entonces, lo primero es definirla, ponerle objetivos, que esa innovación esté alineada con la estrategia de la empresa, ojalá, y que tenga forma de medirse y forma de controlarse. Es como lo más básico. Aquí estoy tratando de ser muy resumido la historia. Luego de que tiene una direccionalidad, que eso lo vi en las empresas. De hecho, en el libro cuento, bueno, ¿cómo lo hace esta empresa? ¿Cómo lo hace esta empresa? ¿Qué me dijeron en esta empresa? Después, lo que hago es que el siguiente pilar son los procesos. Entonces, sin que sea una empresa muy sofisticada, muy complicada, tiene que haber por lo menos un proceso muy básico que es, bueno, ¿cómo identifico necesidades? ¿Cómo genero ideas? ¿Cómo las evalúo? ¿Y cómo las aplico? Acuérdense que en innovación no solamente son productos y servicios, pueden ser nuevos procesos, pueden ser nuevas formas de comercialización, pueden ser nuevas formas de cobrar, lo que llamamos modelos de monetización. Entonces, ese proceso muy sencillo es eso, es cómo identifico lo que necesito resolver, cómo genero ideas para ese problema, cómo las evalúo y cómo las implemento, las ejecuto. Esa es la propuesta y hago lo mismo. Tomo ejemplos de diferentes empresas y voy contando cómo lo hacen esas empresas. Después, el tercer pilar es la cultura. Aquí hemos hablado de cultura en este programa, la cultura organizacional, cómo hacemos para construir una cultura que sea favorable o proclive a la innovación, que no la castigue, que más bien la incentive y que se aprenda a manejar el error, este tipo de cosas, que son temas complejos, que igual en las empresas que visité lo manejan muy bien y ahí cuento cómo lo hacen. Y el cuarto pilar que propongo son las personas, es el talento humano. Entonces ahí un poco es, bueno, hay que invertir un poquito en capacitación, hay que tener cierto tipo de formación para la gente, hay que tener ciertas políticas para que la gente tenga la libertad de proponer, hay que saber cómo manejar el trabajo en equipo, este tipo de cosas. Entonces, esos 4 pilares son los fundamentos de lo que yo propongo a partir de la experiencia con estas empresas, de cómo se puede consolidar la innovación o cómo se puede convertir en un hábito la innovación. Y propongo 2 ejes a la par de esos 4 pilares. El eje del liderazgo, que ahí lo que implica es que las personas que lideran tienen que involucrarse. Aquí no se vale delegar la innovación. Si la persona que está a cargo, las personas que tienen la máxima autoridad no se involucran y de lleno en el tema, la innovación no va a caminar. Entonces lo vi en muchos ejemplos también, en todos, diría yo, los que mencionan no son todos, pero menciono algunos en ese capítulo, y ahí claramente se ve cómo las personas que lideran esas organizaciones están completamente involucradas. Y por otro lado, el siguiente eje es el contexto, que es, bueno, esto no ocurre en el vacío, entonces hay que tener en cuenta el contexto. De hecho, ahí vi un caso muy bonito de una empresa en Medellín, en donde incluso ellos ayudan a sus aliados para que se integren en su oferta de valor, en su propuesta de valor, porque no había contexto. Es una gente que hace tours en bicicleta en Medellín, y ahí, como ustedes imaginarán, si uno va a Medellín a hacer un tour en bicicleta, no es solo llevar la bicicleta y montarse en la bicicleta. Necesitas un montón de cosas alrededor. Hospedaje, alimentación, mecánicos, repuestos, un montón de cosas, y eso no existía. Entonces, este es un caso que me gusta mucho, porque ellos tuvieron que construir su contexto, es decir, tuvieron que ir y tocar puertas y decir, miren, nosotros vamos a traer ciclistas acá, necesitamos, ¿qué les da usted? Me contaba Tomás y Marcela que al inicio les daban en Colombia, ¿verdad? Unas arepas así llenas de deliciosas, pero nada que ver con la dieta que busca un ciclista, ¿verdad? Entonces, desde esos detalles tuvieron que empezar a trabajar para ir moldeando ese contexto, ir viendo cómo hacían para que ese servicio que ellos brindaban, que tiene ahí como muchos colaterales, pudiera ser exitoso. Entonces, a eso me refiero con contexto. Y como les digo, pues básicamente es esa la propuesta, utilizar 4 pilares y 2 ejes y a partir de ahí montar lo que sería el esfuerzo de innovación en este tipo de empresas. Juanca, yo tenía 2 preguntas en una. Recordarnos a quién le puede servir el libro y si ya el libro lo podemos conseguir en Costa Rica o cuándo estaría disponible. Sí, el libro yo creo que le sirve a toda persona que esté en una empresa, en una organización donde ya la innovación empezó, donde están haciendo algunas cosas que no son completamente primerizos en el tema,
y que quieren ver cómo consolidan eso, cómo hacen para que sea algo más estable, cómo hacen para que no sea como un intento en algún momento que surgió algo. Entonces eso aplica para cualquier tipo de empresa. En realidad las que yo visité son pymes, pero en una empresa grande, un departamento se puede hacer, pero básicamente es ese tipo de empresas que dicen, o ese tipo de personas que están en una empresa que dicen, bueno, yo ya hice algunas innovaciones y quisiera ver cómo esto se convierte en algo permanente. Y el libro está en Costa Rica. Bueno, el libro tiene versión digital y versión impresa. Sí. Creo que aquí se puede ver si la versión digital, impresa, perdón, es esta. Sí. Es con una editorial en Colombia. Entonces el libro pues está en varias librerías en Colombia. En el caso de Costa Rica está en la librería de la UCR, próximamente en la del TEC, y yo tengo algunos ejemplares ahí que logré traerme para venta directa. Y el ebook, que es usualmente lo que está más disponible, está en muchas plataformas, está en Amazon, está en ¿cómo se llama esta famosa de América Latina? No, Encuéntralo, no. Bueno, está en el sitio web de la propia empresa, y ahí lo podemos compartir en el link. Y también está, déjenme ver para no quedarme con el clavo, está en... Opa, perdimos a Juan Carlos. Perdimos a Juan Carlos. Sí, nos había comentado antes de grabar que había estado lloviendo mucho. Aquí está Juan Carlos de vuelta. Aquí estoy, me salí un momento. Está en Encuentra 24, es donde está, en el sitio web, en Amazon y en Google Books también. Está el libro en versión en ebook disponible. Es un libro pequeñito, no es un libro muy grueso, se lee rápidamente. Y bueno, invitados todos y todas a leer el libro y a contarme qué les parece. Carla, no sé si tenés alguna otra consulta, Juan Carlos. No, yo creo que reiterar la invitación a nuestra audiencia, ¿verdad? A escribirle a Juanca como autor, si quiere conseguir el libro, o buscarlo en los lugares y en las plataformas que ya Juan Carlos nos indicó. De nuevo, felicitarte, Juanca. Yo creo que estos aportes siempre son importantes, ¿verdad? Y sobre todo esa visión más sistémica, ¿verdad? Tomando en cuenta Latinoamérica, yo creo que es un aporte muy, muy válido y muy provechoso. Muchas gracias. Excelente, Juan Carlos. No sé si quieres dar alguna palabra de cierre para despedirnos. Pues no, yo creo que agradecerles a ustedes por este espacio e invitar a las personas que nos ven. Como siempre hemos dicho, en este canal tratamos de abarcar muchos temas. Innovación es uno de ellos y entonces, pues, más allá del libro y más allá de esto, me parece que son temas que son muy importantes que se consideren en cualquier empresa que estemos o en cualquier emprendimiento, ¿verdad? Entonces creo que esto es una herramienta más, pero aquí lo importante es el tema y que las empresas logren utilizar la innovación para salir adelante en estos tiempos que hay mucha competencia, que hay muchas cuestiones en el mercado. Nos parece que, así como hemos hablado de otros temas, pues la innovación puede ser una herramienta muy valiosa para esas empresas y el libro lo que busca es poner ahí un granito de arena en ese sentido. Bueno, Juan Carlos y Carla, ha sido un gusto. Esperamos que sea un hit en ventas y en impacto del libro, Juanca. Y despedirnos de nuestros seguidores. Nos puede encontrar en las diferentes redes sociales y quedamos a las órdenes. Que estén muy bien. Chao, que estén bien.